Queridos hermanos don Ciriaco y Juan Antonio, queridos sacerdotes, especialmente hoy Felipe, José y Rubén Darío, queridos todos. A lo largo de los meses que ha durado el estado de alarma en nuestro país, hemos tenido que afrontar situaciones nuevas que ninguno de nosotros hubiera deseado tener que vivir. En este mismo sentido, hemos tenido que renunciar a momentos importantes en nuestra vida ministerial que constituyen otros tantos fundamentos de nuestra comunión sacerdotal entre nosotros y con la Iglesia. Así, hemos tenido que celebrar desde la distancia la misa crismal, sin poder renovar presencialmente nuestras promesas sacerdotales, ni compartir el saludo de la paz, vínculo de caridad y comunión en el ministerio. Por la misma razón, no hemos podido honrar y venerar juntos la memoria de San Juan de Ávila, maestro y patrón del clero secular español, donde celebrábamos las bodas de oro y plata sacerdotales. Ni tan siquiera hemos podido despedir con el afecto habitual a nuestros hermanos sacerdotes fallecidos en estos meses. Pero todo tiene su momento y cada cosa a su tiempo bajo el cielo, como nos desvela el Eclesiastés. Y este es nuestro momento, el del encuentro y la celebración, el de la acción de gracias y la alabanza, y sobre todo el de la comunión y la renovación de nuestra adhesión a Cristo sacerdote como ministros de su Santa Iglesia. La experiencia del pueblo de Israel durante el exilio nos demuestra que el Espíritu de Dios ya alentó en tiempos antiguos a aquellos que sufrieron el despojo de su tierra, sus tradiciones santas, sus ritos y lo fundamental de su fe. Despojados de su tierra, vivieron su particular confinamiento, separados del culto, del templo, del sacrificio ritual y del encuentro gozoso con los hermanos. Sin embargo, lejos de hundirse en la tristeza y la desesperanza, el pueblo de Israel acogió la impronta del Espíritu que les llevó a renovar su fe en el Dios Salvador y salieron de aquel estado con fuerzas renovadas. Instituyeron sinagogas, intensificaron el estudio de la Torá, establecieron el sábado como su día santo, dedicado enteramente a Dios, y todo ello como pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Ahora somos nosotros quienes dejamos atrás la experiencia del exilio, la de habernos visto apartados de nuestra vida cotidiana y nuestra tarea pastoral. Y regresamos también de un modo nuevo y renovado a nuestros quehaceres, como dice el Papa Francisco a los sacerdotes de Roma, con sabiduría, previsión y cuidado común, de manera que todos los esfuerzos y sacrificios hasta ahora realizados no sean en vano. Somos llamados también a dejar atrás las ataduras idolátricas que nos sumergen en nuestro ego, para centrar nuestra atención en el Señor y en el servicio al que hemos sido llamados, y hacemos nuestra la llamada de Dios a través del profeta Oseas, que hemos escuchado en la primera lectura. Con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer. ¿Qué duda cabe de que es la providencia de Dios la que alimenta nuestro ministerio y que es Dios mismo quien completa en nosotros el envío recibido? Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. El Señor es quien nos envía y Él mismo es quien nos señala la misión y nos traza la estrategia a seguir. Proclamad, curad, resucitad, limpiad, arrojad. 5 acciones que constituyen una nueva forma de perfección en el servicio del Señor.
pero sobre todo que nos hacen ver desde el mismo punto de partida que el pueblo al que hemos sido enviados y del que formamos parte es un pueblo necesitado, un pueblo indigente, antes que nada de Dios. La proclamación apunta a la palabra, la curación a la dignidad, la resurrección a la esperanza, la limpieza a la amistad con Dios, la expulsión de los demonios a la libertad. No son solo palabras, es el desvelamiento que Jesucristo ha hecho en su propia persona de la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre mismo, que en él se dan la mano. Así pues, se vuelve prioritaria en nuestro ministerio sacerdotal una conciencia permanente de la necesidad de Dios. Solo los humildes reconocen que necesitan a Dios. Y de esta conciencia humilde emerge el servicio como forma de vida. Del mismo modo que, como ha señalado el Papa Francisco, ser sacerdote, según el corazón de Cristo, significa estar abierto a la gratitud. Y ese corazón agradecido debe pertenecer al modo de ser del pastor, que desde la humildad se pone al servicio de la Iglesia y de la porción del pueblo a él encomendado. En este tiempo, en que a todos los niveles se diseñará una nueva normalidad, nosotros, los sacerdotes, viviremos el reto de mostrar en nuestros ambientes que lo nuevo es constitutivo de la fe recibida. Dicho de otro modo, el corazón del sacerdote, misericordioso, compasivo, vigilante, es siempre un corazón en constante renovación. Y esa será siempre nuestra tarea, antes que nada desde dentro, es decir, renovándonos nosotros para ofrecer al hombre de hoy la novedad de Cristo. Para ello es preciso que no descuidemos en ningún momento y bajo ningún pretexto nuestra relación íntima con Dios. El déficit de intimidad no es otra cosa que la aridez de la vida espiritual. Otro aspecto en el que os invito a seguir creciendo es en el de la fraternidad, en la unidad, que el Papa Francisco subrayó también en la homilía de la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Nos recordaba el Papa que Pedro y Pablo eran dos personas muy diferentes entre sí, pero se sentían hermanos, como en una familia unida donde a menudo se discute, aunque realmente se ama. Pero la familiaridad que los unía no provenía de inclinaciones naturales, sino del Señor. Él no nos ordenó que nos lleváramos bien, sino que nos amáramos. Es Él el que nos une en las diferencias. La primera lectura de aquel día nos decía que la Iglesia, recién nacida, estaba pasando por una fase crítica. La persecución era violenta, Santiago había sido asesinado y Pedro fue arrestado. La comunidad parecía decapitada. Sin embargo, en aquel trágico momento, todos rezaban juntos. De la oración vino una unidad más fuerte que cualquier amenaza. La unidad es un principio que se activa con la oración, porque la oración es la que permite que el Espíritu Santo intervenga, que abra a la esperanza, que acorte distancias y nos mantenga unidos en las dificultades. Además, en aquellas situaciones dramáticas, nadie se quejaba del mal, porque las quejas no cambian nada. Las quejas cierran la puerta al Espíritu Santo, como la cierran el narcisismo, el desánimo y el pesimismo. El narcisismo te lleva al espejo, a contemplarte continuamente. El desánimo a las quejas y el pesimismo a la oscuridad. Estas tres actitudes le cierran la puerta, decía el Papa, al Espíritu Santo. Aquellos cristianos no hablaban mal de Pedro,
sino que rezaban por él. No hablaban a sus espaldas, sino que hablaban a Dios. Hoy podríamos preguntarnos, ¿cuidamos nuestra unidad? La unidad de la Iglesia, de la diócesis, con la oración. Rezamos unos por otros. ¿Qué pasaría si rezáramos más unos por otros y murmuráramos menos? Como le sucedió a Pedro en la cárcel, se abrirían muchas puertas que separan, se romperían muchas cadenas que aprisionan y nosotros mismos nos asombraríamos. Pidamos la gracia de saber rezar unos por otros. Es una tarea que el Señor nos confía. Solo la oración rompe las cadenas como sucedió a Pedro. Solo la oración allana el camino hacia la unidad. Es muy justo que queramos una iglesia mejor y una diócesis mejor. Qué bien, extraordinario. Pero, ¿qué hago yo para que la iglesia, para que la diócesis sea mejor? Se necesitan vidas que manifiesten el milagro del amor de Dios. Se necesita coherencia, se necesita oración, se necesita servicio. ¿Quieres una iglesia mejor? Comienza por servir. No la teoría, sino el testimonio. Necesitamos gastarnos por los demás. No necesitamos la aprobación del mundo. Necesitamos pastores que entregan su vida como enamorados de Dios. Eso es lo que necesitamos, no palabrería. Esto es lo que realmente cambia la historia. Una vez más, quiero agradecer vuestra generosa entrega. En nuestra diócesis seguís ofreciendo el precioso testimonio de vuestro ministerio puesto al servicio de lo que las personas esperan de nuestra vocación. Poner esperanza en quien la ha perdido. Acercar el bálsamo de la gracia en las almas de los que necesitan ser nutridos y sanados por Dios con los sacramentos y con nuestra oración. ¿Cuántas formas de creatividad habéis ideado en este tiempo para acercar la palabra de Dios, para acercar la oración viva, la cercanía de un Dios que no está ausente ni callado, la maternal compañía de la Virgen María? Por todo ello, muchas gracias de corazón por vuestra entrega, por vuestro trabajo, por expresar de tantos modos que estáis dando de verdad la vida a imagen del buen pastor Jesucristo. Queridos hermanos sacerdotes, gracias por vuestra entrega. Hoy se lo decimos de modo especial a nuestros hermanos Felipe, José y Rubén Darío. Como obispo y en nombre de toda la diócesis, os agradezco vuestra ejemplar, fiel y generosa entrega a Cristo y a la Iglesia en los diversos oficios y servicios pastorales desempeñados. Gracias por seguir diciendo sí a la llamada recibida. Encomendamos nuestro ministerio, nuestra fraternidad, nuestra comunión a la Reina de los Apóstoles, bajo las innumerables advocaciones con las que veneramos a María en toda nuestra diócesis de Plasencia. Así sea. Amén.